Volvamos al presente porque ya está don José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales que supongo que empiezan con ese indulto de PPK a don Alberto Fujimori. Noticia de la Navidad. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, espero que usted y todo aquí, Katy de Orlando y todo, hayan pasado una Navidad Feliz en Navidad. familia, En familia. y hayan hecho algunas reflexiones sobre los que no teniendo recursos no pasaron una feliz Navidad. Me refiero a todos los niños, por ejemplo, de Sudán, de Yemen, de Irak, nuestros niños indígenas, campesinos, de las áreas marginales nuestras que no tienen acceso. A pesar de la riqueza que hay en el país, una mala distribución de la riqueza no hace que todos podamos sentir realmente ese espíritu navideño. De todas maneras, espero que la hayan pasado bien en familia. Algunas cosas las voy a advertir porque viene el fin de año y las bromas y el uso de las redes sociales de forma irresponsable los puede llevar a ustedes a tener situaciones muy desagradables. Fíjense dos cosas que circularon en las redes sociales y que comenzaron a retuitear sin hacer los balances correspondientes. Primero, que en Alemania se había pasado una ley para fusilar y llevar a la pena de muerte a los políticos corruptos. Entonces la gente comenzó a retuitear que ojalá eso se hiciera en Panamá. ¿Usted recuerda con PPK, el presidente de Perú? Y lo iban a llevar a no sé qué, y todo el mundo respaldando. La muerte civil. La muerte. Y resulta que el tipo resucitó al muerto más muerto de todos. Que es lo importante, que usted sepa. Los países europeos, todos, por la Convención de Derechos Humanos vigente a partir de 2003, han abolido la pena de muerte. No, además que en Alemania los últimos muertos fueron los que mataron en Nuremberg y no han muerto. Pero como si fuera poco, hay una Convención de Derechos Humanos que es para todos los países de Europa, o sea, de manera que eso es falso. Totalmente. No tiene usted ni que investigar nada. Y otro salió alguien diciendo que un 24 de diciembre el presidente ahí en el mall estaba repartiendo zapatillas. Entonces, la noticia es falsa. Pero la gente sigue insistiendo que los engañaron. El presidente no le engaña a nadie. Lo que pasa es que estamos jugando al uso de las redes sociales y un día que la vamos a necesitar, no la vamos a creer. Va a ser el cuento del lobo. Viene el lobo, Pedrito y el lobo. Y cuando el lobo llega, no le vamos a hacer caso. De manera que usted, como no podemos controlar la irresponsabilidad de quienes quieren jugar con cosas serias, o por lo menos usted sea un hombre y mujer precavida, no le preste atención, o por lo menos verifique. Pues. Bien, en el plano internacional, como señalaba Fernando, la noticia de las Navidades fue lo que todos habíamos conversado. Se recuerda que el viernes habíamos conversado sobre los acuerdos que PPK, el presidente de Perú, había llegado para salvar la presidencia. Afortunadamente, Perú salvó la presidencia, porque lo que hubiera pasado hubiera sido otra Venezuela, rumbo al desastre. Y entonces creo que el presidente llegó a algunos acuerdos y no tengo la menor duda ahora de que uno de esos acuerdos fue el indulto a Fujimori. Pero a la gente se le olvida. Y cuando Fujimori llegó al poder, Perú estaba atrapado en una guerra de Sendero Luminoso. No, un caos generalizado. Que era un desastre. Y Sendero Luminoso había sembrado el terror en Perú. Y gracias al esfuerzo de este gobierno que ganó en segundas vueltas, es la única experiencia que tenemos en segundas vueltas. Sí, que alguien pierde la primera y gana la segunda. Fujimori puso orden en Perú y trajo a Perú el desarrollo. Se equivocó después con Vladimir Montesinos cuando los policías se tomaron el gobierno. Perdió el control del gobierno Fujimori. O sea, la gente se olvida poner en contexto las cosas. Yo no estoy a favor ni en contra de Fujimori, yo miro el poder como es, no como yo quiero que sea, ni porque me conviene mirarlo de una u otra forma, las cosas son como son. Afortunadamente Perú encontró un camino, y es un camino de la discusión, resolver los problemas. Todavía hay discusión sobre esto en Perú. Son heridas muy a flor de piel. Les recuerdo nada más, para poder hacer toda la transición en Chile, la izquierda y la democracia cristiana, centro derecha y centro izquierda, tuvieron que ponerse de acuerdo para convivir con las atrocidades de Pinochet. Si no, no hubiera habido democracia. La política
es el arte de las posibilidades. Y es el deber de los ciudadanos crear esas posibilidades. Si no, mire usted lo que pasó en Venezuela. Al no entender este sencillo verdad, la oposición venezolana llevó hasta el extremo la lucha y agotó la energía, que ahora se está restableciendo. Pero agotó las medidas y hoy el presidente Maduro está a la ofensiva políticamente hablando. Yo no estoy diciendo que ha resuelto los problemas, estoy diciendo que ganó un aire. Aire que además la falta de política de Trump en América Latina le da mayor respiro. Fíjese lo que pasó en Guatemala. El presidente de Guatemala, ante las alabanzas de la Casa Blanca, y que los invitó a una fiesta, ahora decide que él va a trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén. El señor Morales se va a dar cuenta después con la práctica cómo los imperios reaccionan ante los agentes de mentalidad de Waiter. Le voy a recomendar un artículo escrito por esa gran periodista norteamericana Susan Glasser, que aparece en El Político, una publicación de la cual ella es corresponsal internacional. Ella fue corresponsal estratégica para el Washington Post, nada menos, que durante el primer gobierno de Putin. Ella hace un análisis sobre la crisis, lo que se da en llamar la nueva Guerra Fría, y hace un análisis sobre Putin y su desarrollo. Y para que usted tenga una idea de lo que está pasando, usted se para en el mapa, Fernando, y usted mira a Rusia y ve los países en los que Rusia es frontera, y se va a encontrar con una cantidad de países importantísimos, Azerbaiyán, por ejemplo, Georgia, Ucrania, Belarus, Afganistán, Moldavia, Afganistán, en donde el presidente Putin ha venido ganando terreno, en Siria, por ejemplo, pero ha ganado terreno con un modelo en la que la democracia se ha ido espacio para el totalitarismo, el control del Estado en su absoluto. Volvió a ser el KGB que es. Este interesante artículo pone de manifiesto que el presidente de los Estados Unidos, con su nueva estrategia, ahora parece entender un poco lo que está ocurriendo y manda armas a Ucrania, pero en vez de resolver el problema, lo que va a hacer es complicar el problema en Ucrania. Ahí aparecen los mapas. Fíjese usted la importancia que tiene para el mundo que los Estados Unidos tengan una visión global, porque el presidente de Trump ha cedido espacio y está sucediendo cosas importantes en un mundo complejo que está replanteando la situación. Mientras eso pasa en Rusia, la República Popular China ha tomado la decisión de incursionar en nuevos mercados, y eso incluye América Latina, igual que Rusia, ya no con el afán de proclamar revoluciones, sino de conquistar mercados. Ahora ellos son los adalides del mercado y los Estados Unidos el adalid de la lucha nacional. O sea, el terreno lo ha cedido en una nueva correlación de fuerzas que se abre, mientras nosotros en Panamá, no sé, estamos detenidos en discutir problemas de zapatillas, problemas de marchas, en vez de mirar con luces largas. Ahora le voy a hacer, miren una cosa curiosa que le voy a decir ahora, cómo las cosas en el mundo nos ponen en perspectiva. Hoy, uno de los periódicos que hoy hace el mejor análisis de lo que está pasando en Panamá es Crítica, ahora se lo voy a contar. Crítica, del Grupo EPASA. Mientras en España, Fernando, en la época, en las poselecciones del 21 de diciembre, y usted que conoce España muy bien, observe lo siguiente. Cuando Zapatero llegó al poder, el PSOE, precedido del gobierno de Aznar, Zapatero debió hacer las correcciones que ya venían de arrastre en el gobierno de Aznar, y por no ser socialista, no las hizo, perdió el rumbo, y lo que hizo fue llevar a España a un nivel de mucho más profundidad en la crisis, ocultó la crisis. Viene Rajoy, siendo un partido de derecha, y hoy Rajoy es lo más lejos de un partido de derecha. De la izquierda, de la derecha y de todo. Sí, no es nada. No es nada. No es nada. Y esto le da a usted una forma de mirar la lectura de lo que pasó en Cataluña. En Cataluña, Ciudadanos, partido
salido del vientre Del Partido Popular, tiene un éxito extraordinario que podría tener implicaciones nacionales en España ante el hecho histórico de que la derecha se ha quedado sin ser derecha y la izquierda socialista sin ser izquierda socialista. Entonces, las dos cosas que surgen, Podemos por un lado y Ciudadanos por otro, comienzan a ganar terreno ante dirigentes que no saben qué hacer. La reacción de Rajoy frente a lo que pasó en Cataluña es tan infantil que demuestra su inmadurez para entender y para dirigir ese país. Yo creo que Aznar tenía razón al decirle que ya no debiera gobernar más el señor Rajoy. La situación compleja de España, porque lo de Cataluña, Fernando, y tú que has estado en España, estudiaste en España, lo de Cataluña es una crisis no de Cataluña nada más, es una crisis de España y de Europa en general, con una dirección política con tal nivel de incapacidad que produce miedo. Fíjese que Inés Arrimada, cuando le preguntan a Rajoy con quién debería hablar, dice, no, voy a reunirme, con quien debería hablar es con Inés Arrimada. Pero quien ganó las elecciones en términos globales fueron los independentistas. Sí. No entender ese hecho político. ¿Qué gobierno puede tener la señora Inés Arrimada a pesar de haber ganado la mayoría relativa? O sea, ganó las elecciones con más diputados, pero no ganó nada. Eso es un triunfo cuyo triunfo no significa objetivamente nada, porque la mayoría del Parlamento sigue siendo independentista. Entonces Rajoy no entiende eso y se niega a ver lo que debe pasar, que es una reforma constitucional para resolver el problema, no solamente de Cataluña, sino de todas las regiones autónomas de España. Entonces, el mundo, a lo que le quiero plantear con todo esto, con Rusia, con China, con los Estados Unidos, es que el mundo está girando a una velocidad y no está esperando por nosotros, porque no estamos esperando deseos nuevos en Año Nuevo, no. Creo que nosotros en Panamá estamos en una posición envidiable para aprovechar las oportunidades que se abren en el mundo que se está replanteando. Pero creo que la dirección política de este país, tanto de gobierno como de oposición, todavía no ha entendido la coyuntura que se abre. Y entonces estamos aquí como chiquillos de escuelas, niños, peleando juguetitos y sin mirar estratégicamente los problemas que nos amenazan y las oportunidades que se nos abren. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para nuestra juventud. Tenemos que pensar en las futuras generaciones. Tenemos que abrirles a ellos el camino en un mundo cambiante, en un mundo que requiere de talento, talento que este país tiene, en hombres y mujeres. A lo largo de nuestra historia lo ha demostrado. El mundo de hoy es tan complejo que el gobierno tiene que ser más corporativo que individual. Sin embargo, este es un gobierno que el presidente actúa como rey. Sí. No hay una capacidad de poder discrepar, porque los que discrepamos somos descalificados por unos, por sirios y por troyanos. Por las redes se ha convertido esto en una especie de descalificación absoluta. Y cuando hay descalificación absoluta, ¿usted sabe quiénes gobiernan? Los descalificados. Y este no es un mundo para ese. Este mundo que se abre es un mundo para los hombres y mujeres talentosos de Panamá, que hay por miles en este país y bien educados. A la vuelta, le hablo sobre la situación de Panamá y le hablo de esto que hoy publica el periódico Crítica del grupo EPASA. Le puede llamar la atención. Lo de las zapatillas, obviamente, una de esas cosas que nos dejan pensando qué tipo de sociedad estamos creando, donde que alguien puede creer que le van a regalar unas zapatillas porque sí. De las zapatillas y la reunión de los magistrados, vuelvo con ella, pero déjeme ponerle en perspectiva algo que está pasando. En el periódico Crítica de hoy, en la página 2 de este periódico, de mayor circulación, de mayor lectura como consecuencia y de mayor penetración, aparece un artículo largo, poco usual para este tipo de periódico, se llama Banca Sólida, pero con retos. Le voy a leer unos extractos, porque le quiero hacer un par de comentarios. Esto aparece en el periódico Crítica de hoy, del grupo EPASA. Dice la noticia, página 2, una página importante del periódico.
El Centro Bancario Internacional, otro de los pilares de la economía nacional, se mantiene firme, pero ha sido duramente cuestionada, sobre todo en lo que respecta al tema del lavado de dinero. De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de Panamá, en el periodo de enero a septiembre de este año, el centro bancario registró una utilidad acumulada de 1.348 millones, lo que representa 133 millones más de los 1.215 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Igualmente, el centro bancario finalizó en septiembre de 2017 con un total de activos, voy a redondearla, de 120.000 millones de dólares, lo que significa 1.000 millones más de los 119.000 millones que terminó en el año pasado. El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Troche, sostuvo que la relación entre el crédito local de 64.000 millones de dólares con el PIB del país es de alrededor del 100%, es decir, el Producto Interno Bruto es de esa misma cantidad. ¿Qué significa esto? Dice Troche, la presencia de una banca robusta, sólida, innovadora, líquida y solvente sustenta la economía nacional a un nivel que es realmente excepcional entre las economías con dimensiones o niveles de desarrollo similares a Panamá. Precisó que los datos oficiales de la Superintendencia de Bancos apuntan que el indicador de solvencia se ubicó en 15.80 millones, por ciento, que es mucho más de lo que requieren las regulaciones más exigentes, en tanto que el indicador de liquidez alcanzó 58.7% para el sistema bancario nacional, lo que es una muy fuerte posición que les permite a los bancos afrontar con comodidad sus compromisos a corto y mediano plazo. Todo esto en un entorno marcado por los retos a nivel internacional y local. Otro logro importante, según Troche, ha sido la recuperación de las relaciones de corresponsalía con la banca internacional, lo que ha sido especialmente notorio desde que Panamá logró salir de la lista gris con 54 nuevas corresponsalías, en tanto que dichos bancos ya han anunciado la ampliación de sus relaciones y oferta de disponibilidad de créditos para otros bancos. Y sigue largo más el artículo. ¿Qué quiero señalar con esto? Este artículo que aparece en el periódico Crita, y dice que le insisto en esto, porque en los otros periódicos, sí, en lo que hablan de ser, ¿cómo se llama? Los factotum de poder o de orientación. Este periódico expresa la solidez del sistema bancario. A eso, que es pilar del desarrollo, es lo que atentamos cuando nosotros comenzamos a nosotros mismos a fomentar, elevar los niveles de lucha política utilizando elementos que a veces se distancian de la realidad. Y por eso yo he sido bien respetuoso y firme en mi llamado al Ministerio Público, que el bien común se sirve cuando las investigaciones que se hacen se llevan dentro del marco de la ley y la Constitución y no se hace daño a la economía panameña, que tiene uno de los pilares fundamentales en la banca. Miren estos números envidiables. ¿Qué publica hoy el periódico La Prensa de hoy? Nada de esto. Ya quisiera el mundo de América Latina, la mayoría de los países, poder decir una cosa como esa de sus centros bancarios. Esta es la noticia más importante, con esto cerramos el año. Pero abrimos el año en medio de una gran confusión, a pesar de los papeles de Panamá, a pesar de lo que le hicieron al señor Wackett, a pesar de las incapacidades nuestras para entender el problema. Mire lo que representa el centro bancario y que además requiere de una remodelación para que nuestra plataforma de servicio, que está siendo atacada en forma infame desde afuera, podamos nosotros desde adentro hacer los ajustes e innovar más para hacerla asequible y productora de empleo. ¿Te recuerda un artículo de Ricardo Martínez que hablaba, nuestros generadores de riqueza no producen mucho empleo,
Pero si nosotros renovamos la plataforma de servicio, creando nuevas fuentes de negocios, abriremos el empleo para la tecnología, en donde miles de jóvenes nuestros tendrán espacio. Quiero felicitar a la dirección del periódico Crítica y del Grupo de Pasa por este atinado informe. Ojalá los tuiteros arranquen hoy con esto, porque esto es importante, hacerle un llamado a las autoridades, al órgano judicial, al Ministerio Público, a la Presidencia, a la Asamblea, que cuando actúen, miren este marco, la banca está metiendo el equivalente al PIB en crédito, y no es crédito de consumo nada más, es crédito de inversión que genera empleo. Sobre eso tenemos que actuar con sensatez. Fíjese lo que pasa con esto de las zapatillas. ¿Qué le decía? Las redes sociales, en forma irresponsable, disparan cosas. Pero debe llamarnos a reflexión que los panameños, acostumbrados ya a esa manipulación de sentimientos muy primitivos, de creer que mi deber como presidente es de regalarte a ti estufa, regalarte. Sí. Mi deber como presidente no es regalarte absolutamente nada. Mi deber como presidente es proteger a la población más vulnerable, creándole oportunidades para desarrollarse o como empresarios o con empleos. Eso es lo que necesitamos. Yo estoy en contra de toda clase de populismo. Si hay que hacer algunos subsidios, tendrá que ser en educación, pero bien dirigidos. Entonces nosotros, esto es el reflejo de un sistema político. Este no es el sistema económico nuestro. Nuestro sistema económico, la gente que está inserta en el sistema nuestro, trabaja todos los días. Nuestros hombres del campo, nuestras mujeres del campo, nuestros profesionales. Lo que pasa es que el empleo de alta calidad no se está generando porque no hemos ampliado la capacidad de producir nuevos servicios. Lo que sí hicimos nosotros bien fue ampliar nuestra capacidad de comercializar a través del Canal de Panamá. Entonces, esta situación que se genera con esta situación de gente buscando zapatillas, debiera darse de gente para buscar estudios. Y entonces le echan la culpa al gobierno, que no tiene nada que ver con esto. Y seguimos insistiendo, es que no cumplieron, si eso no era cierto. Y además, si a usted le ofrecen que le van a agarrar, ni vaya a esas cosas. Porque eso denigra. No hay nada peor que la pobreza sin dignidad. Y a eso apuesta el régimen de dominación. Los regímenes perpetuos de subsidios solo tienen la intención de mantener el clientelismo y mantener la pobreza. Eso no desarrolla a nadie. Fíjese cuál es la noticia más importante de hoy. Hoy arranca el proceso de ratificación de las dos candidatas a magistradas nombradas por el órgano ejecutivo. Y digo por el órgano ejecutivo porque no es por el presidente. Constitucionalmente, el Consejo de Gabinete y el presidente forman el órgano ejecutivo y ellos hicieron el planteamiento. Hoy se reúne la comisión de credenciales que está integrada por el diputado Quirós, José Muñoz, Adolfo Valderrama, Sergio Gálvez, Jorge Arrocha, Jorge Alberto Rosas, Rubén de León, Alfredo Pérez y Elías Castillo. Estos 9 hombres tendrán que tomar la decisión de hacer las consultas correspondientes y después de esto enviar su recomendación al Pleno. Creo que con esta comisión no hay tener ningún problema para que esto vaya al Pleno. Allí quedará que ver si existen o no los votos. Nos referimos, para que lo recuerde, que se trata de la licenciada Ana Lucrecia Torres de Sarac. Ana Lucrecia Tobar de Sarac, y la licenciada Zuleika Moore, abogadas ambas, que han sido nominadas, una para el cargo en la sala civil y la otra para el cargo en la sala penal. Este proceso de audiencias arrancará hoy a las 2 de la tarde y podrá llevar la votación o al viernes 30 o al sábado 31 o al año siguiente. Veremos lo que ocurra. Nosotros lo vamos a mantener informado. Mientras,
todo el mundo sigue tuiteando sobre estas cosas sin ir al fondo de todos estos temas. Porque fíjese lo que le voy a decir, Fernando. La gente que opina cree que su opinión es la verdad. Pero la gente que piensa busca la verdad. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso nosotros los invitamos y le damos información para que usted piense, porque la búsqueda de la verdad se da a través del pensamiento crítico, no ante la opinión que usted tenga. Porque a la gente aquí se le ha dado porque su opinión ya es la verdad. Entonces, cuando estamos así, ya no abrimos espacio a la discusión. Aquí, entre nosotros, aquí, este colectivo de información, discutimos cosas que no estamos de acuerdo, pero pensamos para hablar con usted, para que usted tenga la información más veraz y usted pueda pensar, que es lo que necesitamos que todos los panameños pensemos, a todos los niveles, y dejemos de estar opinando sin saber. Porque eso de que estaban tuiteando, que en Alemania habían puesto la pena de muerte, me indica a mí que ustedes no están leyendo. Porque de hace años que Alemania no tiene la pena de muerte. Y fueron el peor país para decir eso. No hay ningún país europeo que tenga la pena de muerte. Ninguno. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces comenzamos a decir cosas sin referir. Además de eso, fíjese el debate de hoy. Es más, una de las razones por las cuales Turquía le han prohibido la entrada a la Unión Europea Es por eso. es por tener la pena de muerte. Por eso que Erdogan, la gran discrepancia de Erdogan con la República de Holanda, el Reino De Holanda. de los Países Bajos de Holanda y Alemania, ha sido precisamente porque él sí cree en eso. Y los problemas con Polonia arrancan por un cambio de control del órgano judicial por parte del Ejecutivo en Polonia. Esa es la Unión Europea. Cuando hablen de eso, piensen en eso. Fíjense, otro debate que está en el tapete hoy, el salario mínimo. Aquí vamos a ver cuál es la política del gobierno frente al problema del empleo de verdad. Yo le hablaba del señor Rajoy. El señor Rajoy ha dejado de ser un hombre de derecha para convertirse en un hombre de nada. Porque en materia salarial, en materia de principios económicos y en materia de reformas sociales, no es un hombre de derecha. No tiene, le da igual. Y en materia de la unidad de España ha sido incapaz de entender lo que está ocurriendo. Entonces, nuestro gobierno debe entender que esta coyuntura en particular debemos utilizarla para ser competitivos. La mayoría de nuestros trabajadores asalariados hoy están por encima del salario mínimo. Pero el salario mínimo pone presión sobre los salarios reales en el sector educación, por ejemplo. Y al poner presión, lo que hacemos es que la clase media y media baja, que busca una salida para la escuela privada, lo que hace es que no lo va a poder y entonces se va a revertir de la escuela privada a la pública, que ya no tiene suficientes recursos. Entonces debemos ser inteligentes. Los dirigentes no están para decir verdades agradables. Los dirigentes están para decir la verdad y orientar a su pueblo en las decisiones más complejas. ¿Usted recuerda aquella intervención de Mandela cuando las sublevaciones llevaron la guerra a la liquidación de los blancos por parte de las mayorías negras? Mandela tuvo que hacer una intervención por televisión y llamar la atención a la gente que él como dirigente no iba a permitir eso. Y llamó a las elecciones y la gente le hizo caso. Fueron a las elecciones y Mandela arrasó en las elecciones. O sea, es un dirigente. Para eso son los dirigentes. De manera que hay que ser muy precavido en esto del salario mínimo, en esta coyuntura, porque Panamá tiene que mantener su competitividad. Y no hay competitividad si no asociamos el salario a productividad. Ya está bueno de estar no discutiendo los temas de fondo, porque queremos ser más obreros que los obreros. No, el deber del gobierno, del Ejecutivo en particular, es tener las condiciones adecuadas para que el capital y el trabajo puedan desarrollarse para crear nuevos empleos, no para mantener los que tenemos. Y con lo que tenemos no resolvemos el problema. Hay miles de panameños sin empleo y los que tienen empleo no tienen el salario adecuado. Para hacer eso tenemos que crear nuevas fuentes de empleo más remunerativos.
Entonces tenemos que ampliar nuestra plataforma de servicios. De manera que le dejo todas estas reflexiones y la última. No se deja arrastrar por cualquier pelafustán o pelafustana que le esté diciendo tonterías este fin de semana largo, ¿no? Y no esté retuiteando cosas sin revisar. Modere su opinión y sométala a la crítica. Pensar le permite a usted tener una posición crítica de sus propias cosas. De manera que cuando usted emita un criterio, aunque no esté de acuerdo, sea un criterio ya refinado por el arte de pensar, que es mucho más profundo que el arte de opinar, que es un problema subjetivo. De manera que lo dejo con todas estas reflexiones. Esta semana le vamos a hacer un análisis de fin de año de la dinámica política que se ha generado en este país, con todo lo que pasa en la Asamblea, con todo lo que pasa en todas estas nuevas revelaciones del caso Odebrecht, de las declaraciones del señor Tacla Durán, cómo todo esto ha impactado la matriz de opinión pública y la matriz de percepción política, para después indicar hacia dónde vamos en las diferentes opciones que se le presentan al país. Así es. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo. Vamos.